Los ingenieros Elear Gómez de la UNI y Roque Pinares de El Cusco de la UNSAC, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Tienen más de 25 años en los procesos pirometalúrgicos del plomo. Actualmente trabajan en el complejo metalúrgico de La Oroya. Vamos a hablar sobre la cadena productiva y generación de empleo en el complejo metalúrgico de La Oroya. Bueno, la importancia, ¿no? Ingeniero Elear Gómez y ingeniero Roque Pinares, la importancia del reinicio de operaciones del circuito de plomo. Vaya la pregunta, ¿no? ¿Cuál, ingeniero Elear? Roque Pinares. Ingeniero Roque. Buenos días, Fernando. Lo importante que es para el Perú que el complejo metalúrgico de La Oroya entre en operación. ¿Qué es lo que pasa? En primer lugar, se ha perdido la cadena productiva. A nivel nacional, regional, local e internacional. En sus buenos tiempos, el complejo más o menos aportaba en ventas 1.400 millones de dólares. En ventas y en compras más o menos similar. Estamos hablando más o menos que está dejando de percibir el Estado peruano unos 500 millones de dólares anualmente. Con esto, por ejemplo, podría fácilmente subir el presupuesto de la educación a un 5% de su actual presupuesto. No tendríamos problemas con los desastres naturales. Los desastres que no son naturales, sino la naturaleza que se manifiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay inversión. Tampoco no tendríamos problemas con el problema de los señores de estudiantes de los tecnológicos. Habría mucho que hacer y de dar para toda esa población estudiantil, por ejemplo, de la metalurgia, minería, que actualmente, ¿dónde podría hacer sus prácticas un estudiante de metalurgia? ¿Solamente nos vamos a dedicar a vender concentrados? ¿Sacar el mineral y vender concentrados? Materia prima. ¿Y cuándo vamos a dar el paso para salir de esto de vender materia prima? Porque ¿qué significa vender materia prima? Por ejemplo, solamente en lo que es plomo. El Perú más o menos produce 600.000 toneladas de concentrados de plomo. Anuales. Como plomo puro estamos hablando de 300.000 toneladas. En menos de la mitad. Claro, como plomo puro. Pero todo se vende como concentrado. Con ese artificio de los inversionistas, vender concentrado. Pero dentro de ese concentrado ¿cuántos metales más van? ¿Cuántos metales más van? No se paga por el oro, el bismuto se castiga. ¿Y cuánto cuesta una tonelada de bismuto? Antimonio, selenio, teluro, ácido sulfúrico, que dejamos de producir. Entonces, ¿qué estamos haciendo como gobierno? PPK dijo y prometió a La Oroya que se reabra inmediatamente, correcto, y hasta ahora no hay esos visos de solución y estamos a puertas de una compra-venta de este complejo. Es que hay un gran capital que está atrás, ¿no? Que está medrando de esa riqueza nuestra, ¿no? Así es. Ingeniero Elear. Gracias, Fernando. En primer lugar, al Colegio de Ingenieros por darnos la oportunidad, como agremiados que somos de nuestra institución, de poder expresar nuestras opiniones. Y trayendo a colación lo que ahorita estamos, un tema no preocupante, ver a los jóvenes de nuestro país en las calles. Que quieren hacerlos trabajar por... yo le cuento por qué, con razón de causa. Yo nací en La Oroya. En ese momento era administrado por la Cerro de Pasco y luego pasó a Centromín. Le digo, Fernando, que cuando éramos hijos de trabajadores, nosotros cuando estábamos en la edad de secundaria, entre enero y marzo teníamos la oportunidad de ir a los centros de labor de donde trabajaban nuestros padres para ver cuál es el trabajo que realizaban y si, por ejemplo, si a mí me gustaba contabilidad, estaba en el área de contabilidad viendo desde ya cómo es el trabajo de un contador. ¿Era gratuito? Éramos en la edad de secundaria, o sea, tercero, cuarto, quinto año de secundaria. No, ya, perfecto. ¿No? Entonces, todavía ni siquiera esto, ¿no? Pero la empresa nos daba una propina. Les pagaban. Entonces, ¿y en secundaria? Mira, Fernando, yo creo que aquí se han hecho muchas cosas. Hay personas que de repente creen que están descubriendo la pólvora, pero muchas cosas se han hecho y deberían haberse continuado.
justamente el día martes que estuvimos en el Colegio de Ingenieros en la exposición, el día miércoles, perdón, mostré una lámina de la Cerro de Pasco cuando invertía en educación. Y sabes, ahora ya analizando más profundamente, esa inversión que realizó en el año 1971, por los 9.400 estudiantes, hacíamos la división y nos salía $65 por alumno, invertía. ¿Qué dice la estadística 2016? La inversión de nuestro país en educación por alumno es de $1.3 por alumno. Entonces, antes las empresas, como en el caso de la Cerro de Pasco y luego cuando pasó a Centromín, tenían sus propios colegios y escuelas y sus profesores. En ese momento, Fernando, se llegó a una fuerza laboral de 20.000 personas, 20.000 peruanos trabajando en toda esa fuerza laboral. Y con una preparación técnica ya. Exactamente, con todo eso. Entonces, cuando llega a la empresa privada, lo que hace lo primero, y ahí está, ¿no? Senati se va a La Oroya. ¿Y por qué se va Senati a La Oroya? Porque se imparte un curso de orfebrería, porque tenemos cerca a San Jerónimo, orfebres de plata. Entonces La Oroya produce al año 1.200 toneladas de plata, reconocidas a nivel mundial. Y desde cuando se entera que La Oroya está operando, Japón es el primero que se lo compra. Ya hace contratos por años para que esa producción de plata se vaya a Japón. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Con este curso de orfebrería en el Senati, capacitó a alumnos para que den más valor agregado a nuestra plata, haciendo artesanía. Todo ese trabajo se ha ido haciendo, pero lamentablemente, como esto fue una decisión política en su momento, no se valoró nada de esa cosa y no se tuvo una visión de futuro, y ahora el complejo es paralizado. Posiblemente afectaba a algunos intereses de grupo de poder económico, ¿no? RBC. Me imagino. Por eso aquí va una ilustración, justamente conversando con nuestro colega de Ingeniería de Minas. Nosotros no podemos llegar a ser primer productor de cobre a nivel mundial, pero ¿sabes dónde está el error, Fernando? Lo siguiente: Cobriza, que es la unidad minera que pertenece, digamos, a Dorral en liquidación, Cobriza diario produce 34 toneladas de cobre fino en los concentrados, o sea, 34 toneladas como cobre fino. Con esas 34 toneladas de cobre fino se tiene 1.000 trabajadores en planilla. Toromocho, que está cerquita a La Oroya, diario está produciendo 900 toneladas de cobre fino en sus concentrados. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Cuando justamente conversaba con mi colega de Minas, las Bambas. ¿Por qué se está haciendo un escándalo? Porque hay toda una flota de carros que se salen llevándose los concentrados. En cambio, la de Toromocho no se percibe eso, porque el ferrocarril central es el que mueve toda esa producción de concentrados de cobre. Entonces, como nosotros tenemos al ferrocarril central, pasa desapercibido. Por eso que he visto también que en las Bambas hay que hacer un ferrocarril, porque se han dado cuenta que la carretera se ha congestionado por semejantes flotas de transporte concentrado. Las oportunidades, ingeniero Roque, las oportunidades en los centros de producción minera, digamos, por ejemplo, Madre de Dios, con todo el impacto ambiental que se tiene, el oro que sale muchas veces ilegal de nuestro país, ¿qué se necesitaría ahí para poder tener una planta procesadora de joyas, por ejemplo, de joyas en oro? Primero, a nivel de gobierno, formalizar a todos estos productores. Luego, pero no está teniendo éxito. No tiene éxito, ¿por qué? No hay empresarios que inviertan en una fábrica, en una industria, de tal manera que tenga gente en planilla. Siempre está en lo ilegal, hay Guaypetu, Madre de Dios. ¿Cuántos años se están explotando? Pero de forma artesanal, entre comillas. Pero no tienen planilla, no aportan a la SUNAT. Entonces, hay problemas. Entonces, ¿dónde es el centro donde se debe producir todos estos materiales? Es La Oroya, por tener la capacitación necesaria del personal, por tener la infraestructura adecuada.
Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando con el plomo en el Perú? Ya que al cerrar la Oroya, todos los pequeños empresarios, por ejemplo, en todo lo que es el Callao, en muchos lugares han construido pequeños hornos, pero lo hacen de forma artesanal y no están cuidando el medio ambiente, como sí se cuida en la Oroya porque se conoce la tecnología. También hasta hemos logrado ya importar de Bolivia 80 toneladas de Bolivia, y en Bolivia ha sido una fiesta nacional. Cinza acá del Perú le compró hace un par de años 80 toneladas. Miren, ¿a qué extremo estamos llegando nosotros? Y simplemente estamos exportando concentrados. Por ejemplo, hay una planta en La Oroya, know-how peruano, es una planta que le llamamos Drosplan, que nosotros al procesar solamente el plomo, recuperamos el cobre, que en ninguna parte del mundo se hace, porque es un know-how peruano. Sacamos, técnicamente se llama Mata y Space, y solamente ese producto al año daría más o menos de 25 a 30 millones de dólares, que el inversionista no conoce, porque eso es tecnología peruana. Nosotros lo conocemos, solo por ese hecho, porque usted no paga al comprar concentrados de plomo, no paga por el cobre, porque la zona central tiene estos concentrados bulk entre 4 y 10% de cobre. Ingeniero Pinares, lo escucho, ingeniero Gómez, los escucho, y cómo se siente el dolor de peruanos, cómo se lleva nuestra riqueza de una manera tan grotesca, ¿no? Ver tantas oportunidades que nosotros tenemos, y lo decíamos con el ingeniero Jaramillo, el Perú es rico, el ingeniero Dextre igual, el Perú es rico, y nuestra riqueza se la llevan. Y por lo que ustedes claramente están exponiendo, porque están limitando al conocimiento, limitando a profesionales técnicos, limitando la oportunidad de abrir los ojos para poder explotar nuestras riquezas y vender productos con valor agregado, ingeniero Gómez. Fernando, bien lo has graficado, y ahora vamos a lo contrario, ¿no? Luchamos porque nuestros jóvenes aprendan algo de la industria, que se relacionan, que estén. En el caso nuestro, todo el conocimiento que hemos adquirido, ¿de qué nos sirve ahora? Cuando está paralizado el complejo, cuando se llevan los concentrados. O sea, por una parte nos preocupamos en que se capacita, se entrena, y por otra parte, una vez que has adquirido el conocimiento, pasas a la biblioteca, ahí guardado, y si alguien te toma... Yo creo que, Fernando, realmente lo que tenemos que definir en el país es un norte, hacia dónde vamos, qué queremos, y todos tenemos que sumar. ¿Hasta a dónde apunta el ingenieros el complejo metalúrgico de La Oroya? ¿Hay liderazgo para poder, digamos, manejar y llegar al éxito de que se reabra la planta? Estamos a puertas de una venta del complejo de Cobriza, la unidad minera y el complejo metalúrgico. Entendemos que hay 11 postores para Cobriza. ¿Lo van a comprar? Sí, lo van a comprar por el alto precio del cobre. Más o menos supera los $7.000 la tonelada. Tendríamos problemas en La Oroya, el CMLO, por algunos problemas legales que el gobierno mismo debe facilitar para que los empresarios inviertan. De tal manera que el circuito de plomo, por ejemplo, debe estar funcionando, porque tiene toda la infraestructura, tiene una planta de ácido nuevita que produce 300 toneladas de ácido sulfúrico por día. ¿Qué significa ello? Que estás dejando de emitir al medio ambiente más de 100 toneladas de azufre. Eso nosotros lo conocemos, y esta planta no tiene ni un año de operación, y así se ha paralizado. Entonces, ¿se puede empezar con el circuito de plomo porque tiene la infraestructura? Por supuesto que sí. ¿Están los técnicos, están los expertos? Por supuesto que sí. ¿Está la mano de obra calificada? Por supuesto que sí. Pero están pasando los años y ya nuestros trabajadores también están envejeciendo. No se está capacitando a los muchachones de 20 o 21 años que debían ya estar trabajando, ganando su dinero, ya como personal de planilla. Todo eso estamos perdiendo, Fernando. ¿Cuánto estamos para esperar más, ingeniero Gómez? ¿Cuánto hay que esperar más? ¿1 año, 2 años? Bien, Fernando, de acuerdo al cronograma de subasta, en el mes de marzo, y este mes de marzo, mes de marzo y abril, en tercera subasta, como precio de remate del complejo, va a llegar a $68 millones. De remate, ¿no? De remate. La planta de ácido sulfúrico que mencionó Roque nos costó $60 millones, y lo vamos a rematar en $68 millones. Siempre y cuando exista el interés de una persona. Un ratito, 60, 68, ¿cómo es eso? La planta de ácido que yo le comentaba del circuito de plomo, solo esa plantita
nos ha costado 60 millones de dólares. Ya. Y todo el complejo, que es una inmensidad de plantas, va a venderse en 68 millones de dólares. Es decir, un sector pequeñito costaba 60 y toda la planta la van a vender en 68. Oh, Dios mío, ¿qué nos pasa? Entonces nosotros ¿Qué nos pasa? nosotros los ingenieros y trabajadores, y como lo ha dicho bien también la ministra de Energía y Minas, tendríamos que hacernos cargo de este complejo con un socio estratégico. Pensamos que ese va a ser el camino. Y también, apoyando al Colegio de Ingenieros, debe crearse pues el viceministerio de la metalurgia e ingeniería química. Sino, ¿cuándo avanzamos? ¿De qué tecnología podemos hablar? ¿Simplemente vamos a ser exportadores de materia prima? Si tenemos el rubro mineral, que es el soporte de nuestra economía, uno se sigue preguntando por qué sigue siendo un viceministerio dentro de lo que es energía y minas, ¿no? Claro. Porque energía es un rubro y minería es otro rubro. Pero ahí falta la transformación. Está de acuerdo el viceministerio de Energía y Minas. Hidrocarburos también ya se creó. Perfecto. Pero falta quien va a mover los procesos, quien va a mover la industria, quien va a investigar todas las operaciones. Falta la ingeniería metalúrgica y la ingeniería química. Sin eso no podríamos avanzar. Fernando, para decirle, ¿no? ¿Cómo es posible? Si bien es cierto, podemos, como digo, tocar un tema ilustrativo, las bambas, pero no está bien que solamente el 16% de toda la producción de cobre anual se refine. Luego, el gobierno chino, ¿qué dice? Hemos decidido dentro de nuestra política al año sacar de la pobreza a 30 millones de chinos. Esa es su política de los chinos. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuántos habitantes somos en el Perú? 30 millones. ¿Y no lo podemos sacar de la pobreza? Sí, lo que nos falta es voluntad, decisión. Y discúlpenos, Fernando, te hablamos con tanta pasión porque somos ingenieros metalurgistas, amamos lo que hacemos, pero tampoco, como dice, podemos quedarnos callados y hay que tener ética de lo que está pasando en el país. Se están llevando nuestros recursos. Corrupción. Corrupción, ¿es eso? ¿No? Corrupción. No, se están llevando nuestros recursos y todavía avalados por, entre comillas, ambientalistas que no saben del ambiente nada, pero simplemente porque reciben fondos extranjeros. Son ONGs que son subvencionadas por la cooperación internacional, y esa cooperación internacional tiene cadena con otros grupos de poder económico. Bueno, es la cadena que ya conocemos, ¿no? Sí, Fernando, y entonces eso es lo que, como dice, en este día estamos poniendo en reflexión a todos nuestros oyentes, y como ingenieros que realmente hemos sido formados éticamente, tenemos que decirlo, lo que está pasando en el país. Ya es tiempo que la planta, el complejo minero metalúrgico de La Oroya se abra. Y un dato más, Fernando. Sí. Nosotros no necesitamos importar tecnología porque aquí tenemos más de 100 años de experiencia, producto del esfuerzo de muchos ingenieros, muchos trabajadores, para sacar todo lo que conocemos en La Oroya, donde te producimos 11 metales, y no es posible que aquí nada se diga, nada pasa, y realmente eso llama a la reflexión. Duele. Como te digo, Fernando, no necesitamos comprar tecnología. Duele. Fernando, para también corroborar, es necesario no solamente que exista La Oroya. Pensamos que el gobierno debe pensar en 4 o 5 fundiciones o refinerías más como La Oroya. Por ejemplo, en Nazca podría estar ubicado para tratar todo ese material del sur del Perú. En el norte, en Piura, para recibirlo de Cajamarca y toda la zona norte, sí, ¿no? Las Bambas, en la zona de Arequipa. Tendríamos que hablar también de la petroquímica que tanto se habló, por amor de Dios, y que ahora Bolivia ya tiene la petroquímica y nosotros no. Fernando, hay veces cuando se habla del complejo, porque inició sus operaciones en el año 1922 y muchos no entendidos dicen que es una tecnología antigua, y eso es falso. ¿Ya? Nosotros, como dicen, ¿no?, queremos como técnicos dar ejemplo vivo de la tecnología que se tiene en el circuito de plomo. Lo tiene en Peñoles, México. Tiene la misma tecnología, pero han llegado, frente a los retos también de cuidar el medio ambiente, a un nivel de emisión debajo de lo que su ley le exige. Su ley le dice 288, ellos están en 65. Nosotros igual, en La Oroya tenemos, pero todo es paulatino y todo es en ascenso año tras año.
Pero no se trata acá de quisiéramos hacer las cosas bien, pero de la noche a la mañana tampoco es así. Bueno, ingenieros, gracias. No, el tiempo nos ha ganado. Hoy día hemos tenido un horario especial a través de Palabra Ingeniero, el programa del Consejo Departamental. Pero esta es una voz de llamada de atención a los círculos de poder, no solamente el poder político, sino el poder económico y aquellos que son peruanos, que amen a esta querida patria que se llama Perú, que tiene tanta riqueza, que es tan rico, que solamente los peruanos ignoramos de esa riqueza. Pero los países vecinos saben de esa riqueza y que nosotros la dejamos de lado simplemente porque estamos entretenidos en otras cosas, desde que nuestros jóvenes llegan el fin de semana pensando en otro tipo de diversión y no de capacitarse. Gracias, ingeniero Gómez, ingeniero Pinares, gracias por estar con nosotros. Y es una voz que se levanta desde los ingenieros para que llegue a los grupos de poder político, para que sepan cuánto se está dejando de percibir y de ganar y de enriquecer esta querida patria que es nuestro Perú pujante. Gracias, ingeniero Gómez. Muchas gracias, Fernando. Gracias.